Bueno, está el doctor Creus con nosotros, el secretario de Salud. Vamos a charlar un poco sobre, lógicamente, no sé si llamarlo ya, todo el mundo ya dice, ya pasó la pandemia, ¿no? Y, Sí. no, y no sé si es peligroso o no, eso, porque en verdad porque no pasó. Sí estamos en uno de los niveles, el más bajo del que empezó, ¿no? Sí, muy bajo, por suerte. Podríamos decir que... Buenas noches, perdón, Sí. buenas noches a la audiencia. Podríamos decir que ya pasó la pandemia de la variante Manaus. Ah, Viste que muchos infectólogos siempre dividieron o en olas o en diferentes pandemias según del virus que se tratara. exacto. El año pasado fue el del virus original de Wuhan, de China. Este año fue, acá en Sudamérica, la variante Manaus predominantemente. Y eso se está extinguiendo, es lo que vemos. Que fue letal, Sí. que fue realmente letal. Y cuando se está, a ver si usted que estudia todas estas cosas, cuando se está por debajo estamos a nivel nacional abajo de los 3.000, ¿no? ¿Están en los 1.000? 1.000 y pico. 1.000 y pico. Ayer, hoy no lo di, pero ¿Eso es estaba en verdad que 1.200. cuando se está abajo de los 3.000 está controlado? Y sí, esos índices que tanto analizábamos meses atrás, de X cantidad de casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días, la verdad que nosotros estamos en niveles abajo de 50, de 40, o sea, en un nivel de riesgo leve. Claro. Niveles que permiten esta apertura realmente. Bueno, el monitoreo es constante, ¿no? Si hay algún foco en alguna provincia o algo que haga encender de nuevo los parámetros de alerta. Claro. Igualmente acá lo han hecho, o sea, me parece que ya han llegado al punto acá en San Pedro, usted me lo sabrá decir, que ya no van detrás porque antes salimos eran a buscar. muchos, claro. Me Claro. parece que ya están medio por delante y donde ubican, ya después Claro. hacen todo el tratamiento rápido, ¿no? Claro. El mecanismo es así. Sí, el tratamiento no ha variado, sí los controles. No tenemos un sistema de salud ahora estresado, como que con preocupación de que no vamos a tener cama o acceso a un adecuado tratamiento. Y lo que sí bien decís, estamos saliendo a buscar. El solo hecho de haber hecho estos testeos en los estudiantes que están viajando como viaje de egresados, ya se han testeado más de 200, 250 chicos, pero que son familias. Porque Claro. Es, Sí, a veces el adolescente Sí, o son- el niño que se va a Carlos Paz, no les va a gustar que les diga Sí, niños, sí. pero están ahí en la preadolescencia en Carlos Paz o en la adolescencia que se vean a Bariloche, es el emergente de un grupo familiar y son 260 familias que testeamos en una semana, la semana pasada y este jueves. Y no dio ningún positivo. Ninguno. Es un número. Porque además, o sea, más allá que sean adolescentes, que sean estudiantes, lo que sean, son pibes que viven en San Pedro. Pibes que viven en San Pedro y que los Son más los grandecitos mismos. están saliendo, o sea Claro. que... No, pero son ¿viste? los En mismos un que- testeo de un adolescente, por ahí tenés un embudo de no sé cuántas personas, ¿no? Claro, claro. No, pero son los mismos que podrían haber ido al consultorio amarillo. Sí, sí, claro. Vos decís, de 200 personas no hay ningún positivo. Claro. Es realmente un hallazgo. Y no hay manera de creer que esto lo cerró o lo va cerrando de alguna forma la vacuna. Sí, ambas. Yo creo que la inmunidad que se creó al haber habido mucha diseminación del virus allá por abril, mayo, junio, julio, todos esos meses que estuvimos al palo, como dicen comúnmente, y el 50% de vacunados con 2 dosis que tenemos hoy. Hoy hay aplicadas 75.000 aplicaciones, Vacunas. inoculaciones, Ajá. 45 más 22, 23 que ya tienen el esquema completo de 2 dosis. Prácticamente el 50%, ya llegamos al 50% de la población sanpedrina vacunada con 2 dosis. Y se tiene que contar los que digamos, pasaron por el virus. Y debe haber, claro,
se suma a los que han pasado Porque, por el a virus. ver, la cuenta de los que se contagiaron, digamos, que pasaron por consultorio médico son 5.000 y pico, o 6.000, no Sí, recuerdo. sí. Pero eso, ¿por cuánto lo tenés que multiplicar para saber Y por ahí, cuánta gente pasó? la verdad que ahí no están contados, en esa cuenta no están contados los diagnósticos positivos que hicimos por nexo epidemiológico. Yo creo que eso se triplica Ajá. en concreto, unos 15.000 seguro, y en formas ocultas o inaparentes Claro. se puede deducir que otros 10.000, 15.000 más. Así que estamos hablando de 40.000 personas y- que han pasado. Estamos Sí, teorizando sí, y tirando sí. números, ¿no? Inchequeable. Sí, lógico. Pero bueno, es lo que podemos asumir de lo que sabemos de la epidemiología de otros virus respiratorios. Ya ahora este virus forma parte, digamos, ya hay que tomarlo, o sea, desde el punto de vista médico y también como sociedad, como ya el virus está. El digamos, virus que sí. sí. Como Yo cualquier recuerdo- otro, digamos, no sé si hay que tener alguna otro cuidado diferente a los otros virus. ¿O no? Y O sea, es muy el tema del transmisible. barbijo, por ejemplo, uno podría seguir usándolo si quiere. Sí, claro. Y puede evitar un montón de cuestiones. Pero 1 o 2 años antes de la pandemia, un amigo que había tenido un problema respiratorio, una neumonía con derrame, y al toque se fue a hacer una recorrida en un motorhome por el sur. Ah, Y en ese momento había un brotecito, había algunos casos de antivirus allá por el Bolsón o Lago Ajá. Puelo. Digo, mira, si vas a hacer senderismo, llévate un par dentro de las cosas que me preguntó para llevarse, medicamentos, diclo, algún analgésico, algo. Sí, llévate un par de barbijos N95, esto hace un par de años. ajá. Pero si vas a hacer algo de senderismo y sabés Claro. que es época de antivirus, ponételo, tal. Claro. Bueno, yo creo que vamos a tener que siempre tener Claro. un barbijo ¿Qué- guardado. ¿Qué cosas ves? Uno acá por ahí no se da cuenta, pero el que vive en grandes conglomerados urbanos, en Buenos Aires o Rosario, subir a un colectivo, ya creo que Sí. naturalmente creo que alguien va a empezar y en cuanto uno se lo pone, se empiezan a desconfiar todo y van. Claro. Doctor, ¿qué cosas, más allá de la enfermedad, nos va a cambiar en hábitos para mejor? ¿Qué cosas ves que la gente ya lo hace naturalmente? Sí, la higiene de manos. La higiene de manos, eso también llegó para quedarse, así como un poquito de alcohol, El alcohol. en gel o diluido en un rociador chiquito. La publicidad ayuda porque el mercado también ve Claro. eso y también hay publicidad constante de las toallitas con alcohol, Sí. al entrar en un cajero automático. Uno se siente incómodo cuando ya está un rato tocando cosas, haciendo cosas en los comercios y después ya quiere sacar. O sea, eso va a quedar. Lo del barbijo y el conglomerado también. También. Yo creo que eso va a quedar. No sé si vamos a actuar en los próximos años como las sociedades orientales que lo usan para todo, pero yo creo que gran parte de eso va a quedar. El virus va a disminuir su agresividad, pero va a persistir hasta que no esté gran parte de la población ¿Hay otras mundial. variantes que no sean Delta y otra más? Y O estaba sea, en la otros mula lados- colombiana, pero acá todavía no se ha detectado. Pero en otros lados del mundo sí. La predominante en el mundo todavía es la Delta. Ah, todavía es la Delta. La predominante en el mundo es Que la es la, Delta. que es la última, digamos. Sí. Sí, apareció en noviembre, pero fue de a poco avanzando y Claro. tomó y desplazó a la variante anterior. ¿Y esta es menos agresiva o porque la gente está vacunada? No, esta es de preocupación por la contagiosidad que tiene. Ajá. Y es tan contagiosa que tiene más probabilidad de agarrar a alguno no vacunado con baja defensa y se discute si es más agresiva o no, pero algunos dicen que sí porque ha ocasionado en algunos países aumento de la morbilidad, pero también se ve que cuando tenían este nivel de vacunación que tenemos nosotros ahora, las estadísticas de mortalidad son muchísimo más bajas que con la ola anterior. Así que intuitivamente yo diría que no vamos a volver a pasar por lo mismo. Ajá. Está bien.
También, digamos, desde las políticas de salud y del Estado de acá se está pensando en ir un poco más allá, esto que decía al principio, en ir a buscar, en ir a vacunar, Claro. y también esta cuestión que creo que van a hablar la semana que viene, el doctor Spotti algo me contaba sobre esto que hablamos siempre de tratar de tener un turismo sano. Ahora San Pedro debe estar lleno, ¿no? Sí. Para que todo el mundo esté tranquilo. También este fin de semana largo para todo el país va a ser una prueba, Sí. porque viste lo que es Sí, sí. la costa, lo que es... Sí. Explotó en todos Va- lados, era la necesidad que teníamos todos. Claro, va a ser Sí. una prueba también, quiero Sí. decir, dentro de 10, 15 días Sí, sí. se verá si esto está tranquilo realmente o si pasa alguna cosa. Sí. Sí, acá con respecto al turismo sano, siempre vamos a estar de disposición desde la Secretaría de Salud para ofrecer los testeos a quien lo demande. Es charlable eso de exigir o no exigir el testeo, porque en realidad, por ejemplo, estuve hablando con Javier Muñoz con respecto a esto de los viajes a Córdoba, y Córdoba no exige nada. Entonces, viste, a veces no sé si no va a entrar la competencia de qué región te exige más o menos. Viste, esas cosas. No vamos a querer volver a la famosa infectadura. Ya no sé si hay lugar para eso. ¿Cómo es eso de infectadura? No, recordás el año pasado que se acusaba al gobierno de que se manejaba todo por el criterio de los infectólogos y de los epidemiólogos que no dejaban abrir, porque, bueno, se la tildó de, yo creo que con eso ganamos tiempo y no pasamos por el desastre que otros países han pasado, porque no teníamos un sistema de salud tan sólido como para haber resistido. No lo tenemos igual. Bueno, pero resistió. Al haberlo ampliado, como se amplió, resistió. Y eso es un criterio también de decir, tantos meses porque eso es una crítica que hace la oposición, Claro, en la sí, política, sí. tantos meses de cerrado, de qué sirvió si igualmente hay no sé cuántos cientos de miles de muertos. Sí, sí, pero yo creo que hubiera habido más y hubiera habido escenas dantescas, como se vio en otros países, inclusive del primer mundo. ¿Esa de tirar los cuerpos en una fosa? Exactamente. O de hacer cola, es feo hablar de esto en televisión esta hora, pero bueno, no importa. Hacer cola con los féretros en camiones frigoríficos. O sea, eso se vio en otros países. Y bueno, acá no sé. Si acá se veía eso, yo creo que la economía hubiera desbarrancado 10 veces más todavía, porque el terror que hubiera ocasionado eso hubiera hecho más pánico y más inmovilidad de la que hubo. Claro. Pero bueno, es contrafáctico, como se dice ahora, no lo podemos, inchequeable. Claro, lo que no sucedió, no te das cuenta que si estuvo bien hecho, no, porque no sucedió. Igualmente está lleno de opinólogos, ¿no? Sí. Argentina se ha dado, no sé si Argentina o en el mundo, todo el mundo opina de todo, mañana todo el mundo es especialista en aborto, pasado es especialista en economía, pasado en vacunas. Y está bien, la libertad es así, pero uno tiene que hablar con un poco de criterio, fundamentalmente cuando está informando. ¿Fue exagerada la cuarentena? No, para mí estuvo bien para ese momento. Estuvo bien para ese momento porque, ya te digo, hubiera sido peor si no la teníamos. Hubo un retraso al comienzo del año con el tema de la provisión de vacunas, así que por eso se siguió ahí regulando con una cuarentena un poco más inteligente. Y yo creo que ahora, bueno, lo que se hizo como está. Teníamos esas directivas en ese momento, con ese grupo de médicos que asesoraban. Ya está, lo pasamos. Yo creo que tenemos que mirar para adelante, tenemos que reflotar la vida, tenemos que ir por reactivar la economía, tenemos que ir por una vida un poco más saludable, feliz y a trabajar. Tenemos que ir para pensar en el futuro. Ya discutir lo pasado me parece que no sirve para nada. Yo voy a estar de acuerdo en lo que se hizo, otro seguro no. No se olvide que estamos en elecciones ahora. Sí, pero ¿a qué te referís? No, que no se olvide que le van a...
Que la oposición va a decir que pasó, que la gente se fundió, que se cerró, que no sé cuánto. De hecho, ganaron las primarias. Sí, es verdad. Por algo pasó eso. Sí. Y Sí, pero a mí me decirle, llama la atención. por eso te digo, explicarle lo que hubiera pasado si no se hubiera hecho eso, es como cuando a veces los pediatras sugerimos las vacunas. Explicarle la importancia de una vacuna, que por suerte también tenemos un calendario que antes había que, el que podía se ponía la de la neumonía, el que no, y explicarle que tenía que comprarla era difícil para los pediatras, hasta que se puso gratuita en el calendario. Entonces, explicarle a veces a la familia que gastara lo que valían las vacunas en ese momento, porque son importadas, por supuesto, y no te dabas cuenta de lo bien que te hacía porque no ibas a tener una neumonía. Esto es igual, o sea... no, yo no tuve nada. Y sí, pero tuviste la vacuna de COVID. Claro. Y me la hubiera... ¿viste? Vuelvo la palabra contrafáctica, o sea... Sí, igual está esta situación, ¿no? Que es poco... que uno se da cuenta que también se utiliza de un lado y del otro también, ¿no? En la política, y a mí no me parece bien. Nosotros cuando empezamos con la pandemia en la Argentina, era terror. O sea, todo el mundo pensaba, si saliste, morís. Esta cosa así, estábamos en ese nivel. Salís a la calle y te morís, ¿no? Lo que nos informaban de Europa era eso. Claro, o sea, saliste, morís, ese era como el mensaje. Y por otro lado, ahora yo estoy viendo, ahora me estaban contando los otros días que hay en San Pedro más de 1000 personas que mayores de 65 años, que es el mayor porcentaje de personas que se han muerto, que no se han anotado ni para la vacuna. O sea, una cosa rarísima. Un principio, miedo, si salís a la calle te morís. Y cuando tenés, y hay personas, reitero, más de 1000 personas en San Pedro que tienen más de 65 años que no se anotaron para vacunarse. Sí, eso es el dato ahí, frío. Habría que depurarlo y ver qué pasa, si están viviendo acá, si... No, lo encontraron, los otros días me lo contaba Sayago cuando empezaron con ustedes, desde la Secretaría de Salud y con usted a la cabeza, a recorrer los barrios. Se encontraron en el Bajo Cementerio, creo, fueron, ¿no? Con personas que dicen, no me voy, ni me anoté tampoco, no me importa. Las tuvieron que convencer. Sí, y convenció a 2 y los llevó. Es un granito de arena, pero sí. Claro. Sí, bueno, esa es la gente que queda protegida por el resto, esa es la inmunidad de rebaño, ¿no? Está bien, pero quiero decir, el miedo a la muerte al principio, ¿o qué pensaría esa gente cuando estaban muriendo no sé cuántos miles y miles de personas por día? Y a mí no me va a tocar, como muchas veces se piensa. En algún momento lo mencionamos acá en tu programa, que un científico del CONICET lo hablaba como la inmunidad del cagazo. Disculpe la expresión. Bueno, es eso, hasta que no lo tenés ahí en el umbral de tu puerta, no te das cuenta, hasta que no le tocó a un vecino tuyo. Bueno, por ahí puede haber gente que haya pensado eso. Es muy difícil a veces, ¿sí? Convencer a la gente. Nunca pasó esto, entonces yo creo que igualmente esta cantidad de gente vacunada en San Pedro es un éxito. En San Pedro y en el país, en la provincia y en el país, porque... sí, también hay que hablar de eso, ¿no? Sí. Quiero decir, 1000 personas no se anotaron, pero ya hay 70.000 personas vacunadas. Acá. Dosis inoculada, o sea, 43.000 vacunadas. Póngale que en doble dosis, 40 y pico. 40 y pico con una, 23 con las dos. Bueno, póngale que tienen el completo 30.000 personas, o 20 y pico mil personas. Es un dato súper importante, digamos, es mucho más valorable que otra cosa. Bueno, voy al corte y después hablamos un poco, ya empiezan, ya estamos en campaña. Sí. Un toquecito de la vacuna de los niños. Sí, ¿querés decirlo después del corte? Bueno, dale. A ver, ¿qué aconsejás? ¿Después del corte? Sí, después del corte. Bueno, ¿Qué aconsejás como pediatra? Sí. Ya venimos. Muchas gracias, estamos con el doctor Creus. A ver, la vacunación a los chicos. Bueno, fue un tema de esta semana, ¿no? La verdad que la ANMAT es una agencia muy prestigiosa con profesionales que creo que no merecen
más mínima duda. Y ellos ya habían tenido acceso a los papers de la aprobación de la vacuna en niños. Ajá. Salió la Sociedad Argentina de Pediatría a decir, no, nosotros hasta que no veamos, no vamos a decir a nuestras afiliados. Yo dije, otro palo en la rueda más. Ese mismo día, a familiares y amigos les sugerí que se anotaran. Puedo decir que ya tengo el turno de mi nieto para el domingo, este domingo no, el otro. Son para comorbilidades, o sea, tiene problemas respiratorios, que se los trato yo, por supuesto. Y hay que anotarse. Si no tienen ninguna enfermedad previa, se anotan y esperarán su turno. Y los que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad, que lo anoten, pero que lo hagan con confianza, porque es una vacuna, la Sinopharm, de tecnología tradicional. Esa es la que tengo yo. Es de tecnología tradicional, es virus inactivado, como la gran mayoría de las vacunas que ponemos los pediatras históricamente. Y se ha demostrado que no tiene, es la que menos efectos adversos ha provocado. Es la que tiene un poquitito menos de cero conversión, pero un 5% menos que las otras, no mueve el amperímetro. Es una muy buena vacuna y necesitamos ampliar esa base de población vacunada, y los niños en la actividad escolar, si bien se ha demostrado que no es de mucha contagiosidad, Sí. pero va a ser el reservorio. Entonces yo creo que tienen que perder el temor las familias, anotar a los hijos a partir de los 3 años y estar conformes y seguras de irlos a vacunar. Yo creo que está ampliamente probado. Vos que sos papá y tenés alguna pregunta, Nico, vos que sos papá, decime, ¿qué querés preguntar? ¿Qué querés preguntar? Dale, preguntale, porque los papás deberían preguntarte Sí. cuáles son las dudas que tienen respecto. ¿Tiene un efecto diferente al mayor No, en un chico? no, al contrario. la Los que misma hasta ahora están vacunados, como tienen un sistema inmunitario más inmaduro, Claro. tampoco responden tan fuertemente como un adulto. Por eso, por ejemplo, la varicela en un niño tiene algunas complicaciones que pueden suceder, pero la pasan bien, pero una varicela en un adulto, agárrate Catalina. Claro. La inmunidad del organismo del adulto responde diferente y a veces choca más. ¿Los chicos llevan también 2 dosis? Sí. Sí. ¿También a los 2 meses? ¿Igual? Sí, entre la Sinopharm entre 1 mes y 2 meses. Un mes y 2 Eso va a depender mucho del stock. Tenemos un stock muy importante. Hoy Camila Caballero me estaba informando que hay un stock importante de vacunas acá, de las 4 marcas, de Astra, de Moderna, de Sinopharm. Pfizer no, acá no llega por el tema de la temperatura. Pero ¿Cómo es eso de la temperatura? sí, porque la de Pfizer necesita mucha más frío para la conservación, entonces Ahora, por ahí. Estados Unidos y Rusia fueron los países donde menos la gente se quiere vacunar. Sí, Rusia tiene un gran problema. Tiene un gran problema los Tiene un rusos. 30% de la población vacunada con 2 dosis. Tiene un Pero pico. si ahora le decís, tienen un pico de la Delta Sí, impresionante sí. por no vacunarse. Yo Sí. no sé, no puedo creer eso. Y los americanos lo mismo, con la Pfizer famosa. Sí. ¿Qué es eso? O sea, Idiosincrasia, pegó fuerte el tema de los antivacunas. La verdad que es inexplicable, hablando como hablábamos en el corte, del Claro. tema de la concientización y la cultura de los pueblos, a veces no se puede creer, pero bueno. porque esos van a ser los internados. Sí, claro. O sea, los internados, eso Sí, casi sí. está... Eso hace ya un par de meses el presidente de Estados Unidos lo dijo, va a ser la tercera ola de los no vacunados. Claro. Y volviendo al tema chicos, aumentó la casuística de chicos en esta segunda ola con la Manaos de complicaciones. No porque sean más susceptibles, sino porque hubo tanta diseminación del virus que el Garrahan tuvo sus complicaciones, sus chicos complicados. ¿Sí? ¿Qué comorbilidades que tengan los chiquitos, de qué tipo? Asma, Todas. problemas cardiovasculares, bueno, en los chicos no hay hipertensión, hay menos obesidad, pero bueno, sobrepeso, asma, problemas cardiovasculares. ¿Va a convocar algún sociólogo, psicólogo para que nos revise cómo quedamos después de esto?
No, porque vio que, yo no sé si usted como médico, pero acá todo el mundo se hizo el boludo en ese sentido. Porque recién estaba escuchando un comentario que estaba haciendo Nico de su hija, que tienen miedo. Bueno, y todas las cosas que han pasado en mayores y menores y chicos que han escuchado la muerte, han escuchado la palabra muerte, 1 año y medio. No, pensé que me hacías un chiste, pero es verdad. No, es verdad lo que le estoy diciendo. Para saber de qué manera, como hasta ahora se han hecho todos los boludos, los sociólogos, reitero, los psicólogos, ¿de qué manera vamos a transitar el post? Sí. Porque no es una pavada, ¿eh? No. Digo, los traumas que han quedado después de esto, Sí. porque no es una gripecita que le pasó, no sé cuánto, acá hemos visto morir a mucha gente, muchos compañeros, amigos, familiares, no, uno mismo. Usted cuando atendía a los COVID, ¿cuándo se desmejoraba la gente? En el par de días que esperaban el resultado se desmejoraban. Sí, al principio al 8º, 10º día y después un poquito. Pero digo, la ansiedad, claro. A ver, la ansiedad, no sé si se ha comprobado eso, capaz que estoy diciendo una tontería, ¿eh? La ansiedad de esperar el resultado generaba justamente semejante ansiedad en las personas que los desmejoraba. Sí, es una observación, es para tomarla, sí. No sé si está descrito, pero sí. No creo que esté escrito, pero quiero decir, lo he escuchado de personas que esperando el resultado, queriendo saber qué pasaba, se sentían mal. Sí. ¿Va a convocar a alguno para que nos empiece a hablar a la sociedad? No, creo que están trabajando. Esta semana vi un niño en el consultorio que tenía como suspiros y la madre lo interpretó como dificultad respiratoria y en realidad sacando un poquito, deshojando la margarita, la salea, estaba con un trastorno de ansiedad, cosa que no había visto nunca en un chico tan chico. ¿Sí? Vos no lo habías visto nunca. Claro. Sí. Un trastorno de ansiedad. Uno veía tics por nervios, esas cosas, pero la falta de el suspiro de ansiedad y de angustia, y bueno, charlando un poquito, la referencia era eso. Estuvo tanto tiempo cerrado que lo que dijiste vos recién, al salir... Me ahogo. Claro, no, me ahogo. La alegoría que le dije en ese momento a la mamá era como el salir de la caverna. Claro. ¿No? Salís a... No, y también los chicos, aunque uno no crea, yo no soy especialista ni mucho menos, solo tengo un poquito de sentido común. Capaz que a veces lo utilizo bien o no. Se habló, encima esta es una enfermedad respiratoria. Claro. ¿Qué se habla? De la falta de aire, que la gente se muere ahogada. ¿Y qué te va a faltar cuando vos escuchás eso? Te va a faltar el aire. Claro. Sí. No hay manera. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, así, ojalá, yo estoy esperando entrevistar o que hagan alguna charla generalizada para que de verdad la sociedad sepa qué hacer en el post. Porque el post me parece que va a ser, no sé si igual que en los trastornos, ¿no? Porque si vos ya has visto en un pibe... Sí, creo que en estos días salió la definición del post-COVID de la Organización Mundial de la Salud, que es la persistencia de estos síntomas que se cronifican más allá de 2 o 3 meses, con análisis y laboratorio normal. Yo hago las espirometrías y están normales, pero el paciente se sigue sintiendo y bueno, esa es no nueva, pero bueno, el marco que le dio la OMS al post-COVID. Claro. Bueno, ¿qué te pregunté de las elecciones? ¿Cómo vienen? Por ahora en una tensa calma, por decirlo. ¿Sí? Vamos a arrancar la semana que viene. ¿Les impactó la reacción de la gente en las elecciones? Sí, ¿para qué te voy a negar? Yo personalmente esperaba otra cosa, pero bueno, el análisis después, cuando lo vas masticando, creo que fue en general lo que sucedió siempre en muchos eventos así de crisis, que la economía te termina marcando el pulso.
esto es lo que personalmente yo más o menos pude analizar desde otros momentos históricos del país y también del mundo, ¿no? Porque no sé si lo comentaba con vos en la radio, el famoso dicho del asesor de campaña de Clinton, cuando en el 90-92 le peleaba la presidencia a Bush, y Bush estaba muy sólido, muy fuerte, había pasado por no sé si la guerra del Golfo o qué cosa, que estaba muy bien agarrado, y el asesor de Clinton le fue por el lado de la realidad económica y acuñó la famosa frase, la economía, estúpido. ¿Recuerdan? Que después se popularizó y se usa para un montón de cosas. Y ganó Clinton. A pesar del índice de popularidad que tenía Bush en ese momento de un 80%. Cuento esto porque me parece que ese resumen sucedió en el país en varios momentos. Creo que puedo decir como Goyán, que con un poquito de plata... No lo dijo Goyán, ¿eh? ¿No lo dijo Goyán. Goyán, en una entrevista más extensa... Sí, ya sé, lo sacan de contexto, lógico. Pero digo, la idea es esa, con un poquito de plata la cosa pasa diferente. Y se lo para dijo la idea textual, porque lo escuché a Goyán personalmente, estuve en una convención hace 10 días, y él lo contó y fue así. Lo que pasa es que a veces no podés saber cómo decir las cosas cuando te recortan y cuál es el zócalo que te ponen. Pero eso forma parte del periodismo, pero está bien, pero quiero decir, según el contexto que uno lo dice, lógicamente van a tomar esa parte, siempre se busca el título. Sí, sí. Pero no está mal decir, no está mal o bien, según habrá gente que coincide con él o no, decir, con un billetito más en el bolsillo, capaz que en una de esas, pero no teníamos... En los 90, con un sistema económico que destruyó al país, seguíamos votando el cuota y se llamó voto cuota, con el 1 a 1. Sí. Y nadie pensó en ese momento que se estaba destruyendo Somisa en San Nicolás, que quedó media población industrial en la calle, con kiosquitos o con taxis. Sí. Yo tampoco, yo no tenía la menor idea en eso. San Nicolás quedó destruida, entre otras, Campana. Y no siguió reeligiendo porque la Constitución se lo impidió, si no, seguía adelante. Y lo siguen votando. Y de la Rúa ganó diciendo que iba a conservar el 1 a 1, o sea, siempre la economía. Bueno, de hecho, después Menem le ganó a Kirchner. Sí. En el 2003. Y no sé en qué año fue, con la economía explotando, la presidenta en el 2011 fue que ganó con un 50-52%. Sí. Y eso que es odiada por multitudes, pero ahí la economía andaba bien. Yo creo que termina sucediendo eso. Y bueno, con 2 años de encierro, de actividad económica en el piso, no se piensa de dónde partimos. Y ya está, no vale la pena, me parece, andar siempre. A la gente creo que no le interesa, siempre le echan la culpa a la de atrás, siempre... Vamos por 2 años de reconstrucción, estoy convencidísimo que rebotamos. Para hablar en nuestra patria chica, recién lo decías con el turismo, creo que San Pedro va a recibir una cantidad de ingresos de divisas impresionante, porque está lindo, porque creo que el equipo que nos gobierna, me siento orgulloso de formar parte, ha estimulado eso. Creo que esa industria sin humo que es el turismo nos va a favorecer. Eso le voy a preguntar. Salazar hizo un montón de obra pública, con Macri, con Kirchner. Sin embargo lo perdió, pero lo voy a comentar después, o sea, a ver qué es, por qué. Y no hubo circulante, no hubo turismo, no hubo comercios cerrados, o sea, por eso digo que... Sí, pero la gente puede salir a la calle y no se embarra. Sí. ¿Qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Te tira... Reactiven. Hubieran reactivado, venimos por 18 semanas, si no me equivoco, de descenso de casos.
por ahí si la reactivación y la apertura hubiera llegado un poquitito antes, se hubieran animado a alargar la cuerda un poquito antes, que de hecho a veces acá Cecilio anticipó a veces muchas decisiones que después a la otra semana la terminaban tomando. Creo que muchos tienen que reconocer eso, que liberaba un poquito antes de que viniera la decisión. Ahora, te pregunto después, tengo un corte, ¿no? Que no nos escuchen en provincia, pero... Sí, que no creo que te escuchen. Salvo que lo van a subir a YouTube la semana que viene esto. Pero no, pero quiero decir, te voy a preguntar después del corte, ¿qué tiene que ver esta pelea que tienen? Esta disociación que tienen, y se nota a la vista, entre Cristina Kirchner, el presidente Fernández, Kicillof and Company. Si eso afecta a los municipios. Yo creo que los afecta y los tira para abajo, pero me lo contestás después vos en el próximo bloque, ya venimos. Bueno, estamos con el doctor Creus en el último bloque, hablando ya como candidato a concejal, un poco. En principio le había dejado esta consulta, si todas, a ver, el vacunatorio VIP, las operaciones, lógicamente, de prensa, de los medios anti-K, los otros a favor de K, viste que acá también se ha mediatizado todo, se ha abierto la cuestión de esa manera, las cosas que son ciertas, las cosas que son más o menos ciertas, las cosas que no son ciertas, los tiró para abajo, la foto del presidente y todo eso. Sí, yo creo, y en realidad lo charlamos en diferentes grupos de la misma afinidad política mía, que en realidad los que tenemos esta orientación, los peronistas, llamarlo más concretamente, se nos perdona menos las cosas, ¿no? No voy a negar lo de la fotito, ¿no? Pero del otro lado han pasado cosas que nadie se les ocurre cuestionar. O sea, es la sensación que tenemos, ¿no? Que tengo yo, es que al NACAM Pop se le perdonan menos las cosas. Y está bien, puede ser, hay que asumirlo. Yo fui muy crítico en el 2015, cuando en esa hondanada de cosas que llegaban, lo vi bajar al hijo de Milagro Sala de un Smart. Sí. Y no, aunque el tipo labure 24 horas por día, que lo tenga bien ganado, tampoco es un auto tan caro. No podés bajar de un Smart, tenés que bajar de un rastrojero en la puna. O sea, creo que hay a veces que ser y parecer, y se nos obliga mucho más a eso a nosotros. Bueno, del otro lado tenés conflictos de intereses, de este lado son chorros. O sea, esa es la comparación que quiero hacer, no sé si me explico. Sí. Tienen no, son conflictos de intereses. O sea, no vamos a revolver el pasado, no quiero. No, pero creo que nosotros tenemos que ser 10 veces más correctos, y está bien que se nos exija, está bien. Tenemos que tender a eso, a ser extremadamente correctos, porque sabemos que pisamos una cascarita de banana y somos carne de cañón. Bueno, pero está bien, pero lo que pasa es que hay situaciones, a ver, primero que con el tema de la corrupción de ser y parecer, ustedes son los peronistas, en todo caso, la ideología peronista es ayudar a la gente que menos tiene. ¿Y entonces la otra no? ¿Qué otra? ¿La otra ideología? No, de ninguna manera. Un liberal no va a ayudar a la gente pobre, de ninguna manera. Entonces no entiendo cómo la gente pobre los ha votado. Y no lo sé si los ha votado la gente pobre ¿cómo se llama? A este tipo economista, a Expert. No creo. Me salió al toque la respuesta del otro lado, ¿no? Porque recordé lo que sucedió ahora con la jueza de la Corte que renunció, que le han dicho
que el peronismo perdió un voto. Sí. Y el presidente dijo, ¿y del otro lado entonces de quién son? Claro, claro. Los otros cuatro de quién son, son independientes. Y yo diría que ojalá fueran independientes, yo diría que sí, tampoco lo puedo comprobar, pero quiero decir, yo me parece que es por eso. O sea, es a lo popular. La gente no tiene, la gente es pobre, tiene poco para comer, y si vos estás hablando de eso y apareces en una Ferrari, a eso me refiero. Si Macri aparece en una Ferrari no va a decir nada, porque sabemos que Macri no tiene mucho que ver con la gente pobre. Pero ustedes sí. Sí, sí, está bien. Por eso te digo, se nos perdona esos pequeños deslices. Sí, estuvo mal la foto, estuvo mal. Todos estamos de acuerdo, no hay duda. Estuvo mal. Pero ¿cómo pegó eso? Sí. Sí. Bueno, pero igual vuelvo, yo creo que pegó más la economía, porque al de la Ferrari, al de la Testarossa, se lo perdonaban, porque la economía fluía. Entonces, viste, yo creo que termina siendo la conclusión esa. Reactivar el país, reactivar la circulación, reactivar... Acá Salazar hizo obras por todos lados, sin embargo, no sé si la gente se olvidó o qué pasó. Ojo, igual tiene una elección, sumando los otros, por supuesto que les ganaron. Pero vos decís, bueno, entonces ¿qué era? Obra, apertura... Economía. Economía. Y vamos a andar bien ahora porque San Pedro va a tener una circulación de gente que ya está viviéndose este fin de semana y el humor va a cambiar, vienen buenos tiempos, los próximos 2 años van a ser excelentes para el país y para San Pedro fundamentalmente. Cecilio va a seguir consiguiendo las obras, pero además los planes que va a bajar de viviendas, no él por supuesto, pero la gestión la vamos a tener, y eso es dinero que entra a San Pedro. O sea, vos decís un asfalto, pero no sé qué nivel de contratación de gente de aquí, pero termina circulando gente, dinero de esa obra en San Pedro. La actividad turística, el otro día hablando con Marcela Cúñer, nos explicaba de lo que deja cada fin de semana esto en San Pedro, y es plata en el bolsillo del sanpedrino. Eso se va a notar, y bueno, si llegamos a que se dé cuenta los vecinos antes del 14, bien, y si no, bueno, la seguiremos remando para que los próximos 2 años sean enteramente de reconstrucción de la ciudad. ¿Puedo hacerlo chiquito? Preguntarle, porque mañana van a testear en el paseo público, Sí. En la fiesta de colectividades, ¿no? Sí. Tampoco 14... van a andar con un hisopo corriendo a la gente. No, está la carpa para el que se quiera acercar, de 14 a 17. El lunes el consultorio COVID-19 va a estar cerrado y vamos a estar también en la carpa con testeos. El domingo testeos no, por una cuestión de logística no. ¿Testeo y vacunaciones? No. No, se complicó porque hay tantos turnos que en el vacunatorio no podían logísticamente llevar vacunas allí. Se estuvo armando también por la Federación de Natación que viene, pero al final no era este fin de semana, era el otro. Entonces hubo un problemita ahí de logística y no vamos a aplicar vacunas. Sí, abajo. testeos. Sí, testeos, y las vacunas, bueno, hay un plan desde la provincia de estímulo a la vacunación del calendario nacional por intermedio del plan Sumar, que eso ya está en marcha, y esto de salir a los barrios a vacunar para aumentar el porcentaje de vacunación que tenemos desde nuestros niños, que bueno, ha sucedido por la pandemia, que han bajado los índices de vacunación, así que viene ese estímulo para que salgamos a vacunar, se va a seguir haciendo de acá a fin de año y los primeros meses del año que viene. Perfecto. Doctor, gracias.